Nos acompaña Luis Carlos Leal, él fue superintendente y hoy es candidato al Congreso. Don Luis Carlos, buenos días. Hola Julio, buenos días para ti y para toda la audiencia de Caracol Radio, un saludo muy especial. En 6 AM, 9 AM de Caracol hablamos con los candidatos, pues para que la gente sepa dónde encontrarlos. Comencemos por ahí. A usted, el 8 de marzo, ¿dónde lo encuentran? En el tarjetón del Senado, en todo el país o inclusive afuera del país, si tienen su cédula inscrita, en la primera columna, arribita del voto en blanco, encuentran Frente Amplio Unitario y el número 10. Se pone la 10 por el equipo que quiere operar el sistema para cuidar y proteger la vida y la salud de las personas. Es genial, ¿no, Marcela? Como cada uno se adapta a un eslogan de ubicación. Claro, es que les toca para la recordación. Pero este está fácil, está fácil. Es un buen número el 10. No, pero y en el tarjetón, ¿no, Marcela? O sea, a la izquierda arriba, ¿no? Sí, está más fácil de ubicar, por supuesto. ¿Es en la izquierda arriba o es la izquierda abajo? Porque creo que es abajo, arriba del voto en blanco, ¿no? Exactamente, arriba del voto en blanco. Abajito. A ver, entonces, no se confundan con el voto en blanco. Ahí cerquita está Luis Carlos Leal. Usted tiene 10 dedos en las manos. El logo naranja. Luis Carlos Leal está ahí. Un logo naranja con letras blancas, Frente Amplio Unitario. Y ahí hay que votar por el partido y por el 10. Marcar la casillita, solo la casilla del número 10 uno para de los que dos. no... Sí, lo que pasa es que si usted marca solo el logo del partido, el voto se va a la lista del partido. Entonces después lo suman, digamos, no lo van a perder, pero no se lo dan directamente al candidato Leal. Si a usted le gusta el candidato Leal, tiene que marcar el número 10. Y recordar el número 10, como por ejemplo... Pues él es el número 10, o sea, claro. Félix, en el fútbol, el de la camiseta 10 la es 10, máximo, la ¿no? camiseta 10 es la mítica 10, camiseta Maradona, 10. ni más ni menos. La pelota Pelé, siempre Maradona, al 10. Exacto. Sí, o recuerde usted que al poner la X, que es el 10 en números romanos, pues usted está pensando en el 10. Pero dejen de confundir a la gente por tanto. Favor, ¿verdad? sí. Ahora ya le meten números romanos. Pues 10 es una X. Bueno, ya, Leal es el 10. Frente ahí Amplio. en la lista encima del voto en blanco dice Frente Amplio. Le hace Roy, para que hablemos. Sí, claro, es que el otro es, porque no lo van a confundir con Fuerza Ciudadana. La confusión es que el que está arriba es el de Fuerza Ciudadana, que se parece un poquito. Sí, ese es el... No, eso es Caicedo, ¿no? Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado porque son bien parecidos los dos. Quietos, los dos hay logos. un saltico. Sí, y recuerden, también hay cartilla, por si acaso hay cartilla. Luis Carlos Leal es el 10 en esta lista que busca llegar al Senado. Y ahora, la pregunta del día, don Luis Carlos. ¿Usted cree que la nueva EPS, por su experiencia como superintendente, tiene cómo atender nuevos 3 millones de usuarios? Pues tiene una capacidad instalada y un despliegue muy importante en todo el país. Eso permite una cosa, Julio, que tenga ya contratos establecidos con muchos hospitales en donde tendría que configurarse una minuta muy clave de cada uno de los contratos, una reconfiguración y un pago sobre todo de muchos contratos atrasados. Ahí toma una relevante importancia lo que dijo ayer el ministro de Salud cuando habló de sacar un recurso importante para poder inyectarle financieramente a la nueva EPS. Con que este trámite se dé, la nueva EPS debería tener esa capacidad, sí, porque hoy tiene presencia en todos los municipios del país y lo que haría sería únicamente cambiar o configurar unos contratos de una manera diferente, generando esa inyección económica que el gobierno nacional prometió y pudiendo organizar los servicios de una manera más costo efectiva, que es el objetivo que tiene este decreto. Este decreto tiene como objetivo que no pase lo que lamentablemente pasa hoy, que cuando se fueron cerrando muchas EPS, se fueron liquidando, a las personas se les fue asignando una EPS donde hoy hay municipios en el país, hoy hay departamentos en el país donde hay personas afiliadas a dos personas afiliadas a una EPS. Y cada que una persona se enferma, entonces se la llevan de Boyacá a Barranquilla que la atiendan, porque pasa, y nos hemos dado cuenta, porque una persona se fractura en el Hospital San Rafael del Bricia, pero por su EPS la tienen que operar en Medellín, y pues no solo son gastos adicionales para el sistema, sino todos los problemas que tiene una persona cuando no está atendida en su hogar, en su casa, con su familia, con alguien que le coja la manito el día de la cirugía, que le lleve las cosas que necesita, que su familia pueda estar tranquila también. Claro, eso se entiende, doctor Leal, y creo que eso es positivo, que se trate de hacer ese cambio para que no pasen ese tipo de cosas que usted describe. Pero es que hace 10 días la superintendente de salud ad hoc para la nueva EPS, la doctora Murera, nos dijo acá que tenían 15 billones sin auditar y que la situación financiera era realmente muy complicada. Incluso reconoció que habían hecho 2 intentos de tratar de entender los estados financieros de la nueva EPS
y que no habían sido posibles porque habían fracasado ambos intentos. ¿No es muy irresponsable entregarle 3 millones de usuarios más a una EPS en semejante lío financiero? Pues yo sí creo que se tiene que aclarar absolutamente todo lo financiero de la nueva EPS. Yo sé que no es un tema sencillo, no fue fácil en el momento de la intervención encontrar los hallazgos que nosotros encontramos y que denunciamos, y que hoy la Fiscalía General de la Nación imputa a 4 de sus miembros de la Junta Directiva entre 2019 y 2023 por la desviación de recursos, pero además por el ocultamiento de cifras. Pero es que además la nueva EPS tiene varias complejidades. Lamentablemente durante mucho tiempo no se montaron los sistemas de información que hubiesen permitido auditar esas facturas. Quienes manejan o quienes saben o han sido directivos de hospitales, porque lo manifestaron en distintas oportunidades, lo conocen muy bien. Hoy la nueva EPS durante muchos años les pagó y no saben qué les pagó, porque la nueva EPS no llevaba registro de los pagos. Y hoy lo que vemos, lamentable y tristemente, es que ha venido incrementando unos giros, o se incrementaron unos giros que lo identificamos nosotros en ese momento a unas entidades en particular como direccionados, como unos anticipos, como unas alianzas ahí todas extrañas que nunca se justificaron. Entonces, si bien hay un error grandísimo en no haber tenido registro, pues hoy claramente representa un reto muy importante que efectivamente se tiene que asumir con toda la responsabilidad de la inversión en los sistemas, digamos, financieros que permitirían hacer ese tipo de contratos nuevos. Creo que también se puede hacer como un stop, y vamos a ver de aquí en adelante cómo prestamos los servicios mientras se revisa todo el tema atrasado, sin que en ningún momento se vaya a negar el pago o el aclarar esas deudas. Creo que se puede hacer en ambas vías, y se podría hacer unos acuerdos inclusive con aquellos hospitales que hoy se ven afectados y decirles: vamos a aumentar la capacidad de atención de pacientes, vamos a revisar lo que ha pasado históricamente con esas deudas o con esas historias, pero de aquí en adelante las cuentas claras, que creo que es lo que necesita efectivamente el sistema para que haya flujo de recursos. Claro, pero vea, candidato, el problema aquí es que no está claro si esa intervención sobre la nueva EPS ha solucionado los problemas que terminan impactando al usuario. La Defensoría del Pueblo acaba de publicar un informe según el cual las quejas por atención en salud de esta EPS ante la Defensoría crecieron 161%, y en algunos departamentos ese incremento es del 500%. ¿A usted le parece que es responsable, con las deficiencias que tiene hoy la nueva EPS para atender a los usuarios, que reciba otros 3 millones de usuarios que parece no está muy claro cómo van a atenderlos? Lamentablemente la nueva EPS no es completamente independiente en toda su actuar, y depende de otros actores del sistema que históricamente también han tenido o han sacado un provecho. Mira la noticia que salió esta semana en relación con Audipharma, que era el gestor farmacéutico que tenía beneficios económicos de parte de la nueva EPS, donde aparentemente lo que presuntamente está investigando y la Fiscalía es que recibieron 3 billones de pesos de los recursos de la salud para montar una clínica privada en Risaralda. Y pues hoy claramente eso se traduce en que no se están entregando los medicamentos a tiempo, como lo evidenciamos nosotros, aunque lo existieran los medicamentos, aunque se pagaran al interior del sistema, aunque tú revises la ADRES, lo que está girando la nueva EPS para los gestores farmacéuticos, pues hoy no hay esas bases de datos que permiten tener un adecuado control o un adecuado seguimiento y planeación de lo que se necesita al interior del sistema. Luego yo creo que los errores no son meramente de la nueva EPS, sí hay un error garrafal e histórico, y hay una pérdida de recursos que se ha logrado evidenciar en distintas oportunidades, que esperamos hoy el país, todas las personas, pues que se puedan esclarecer, que la Fiscalía General de la Nación avance rápidamente en estas investigaciones y que nos pueda dar claridad, pero que también se organicen por primera vez, creo, en la historia de nuestro país, unas bases de datos que garanticen la gobernanza de datos, que nos permita realmente tener un control frente a lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país, que no es algo descabellado. Tenemos 20 millones de personas o más bancarizadas en el país, en las cuales podemos saber en tiempo real, con centavos, inclusive en otra parte del planeta, cuánto hay en su cuenta y cuánto puede sacar. Pero con 29 empresas ha sido imposible, porque nunca han sido garantes y transparentes en la gobernanza de los recursos como deben ser, que son recursos públicos, no son de manejo de bolsillo. Entonces es importante que esos sistemas de información primero se sostengan, se robustezcan, y que la tecnología existe y se pueda implementar para hacer una veeduría, independientemente de que haya o que no haya una reforma. Necesitamos ese control financiero real del sistema de salud. Ahora, que las quejas aumenten o no, pues hace parte de varios factores. Vuelvo y digo, hay intermediarios que también pueden bloquear el sistema, como lo evidenciamos nosotros cuando llegamos en la superintendencia a hacer esas auditorías rápidas al interior de la entrega de medicamentos. Era un bloqueo de un gestor farmacéutico, no tenía nada que ver con el pago de la EPS, porque lo que evidenciábamos era que efectivamente se contaba con los medicamentos, se habían generado los pagos, pero había una mala gestión interna que impedía y que generaba barreras y barreras.
que la persona tenga que ir a autorizar el medicamento a una parte, luego irse a que se lo entreguen a otro lado, luego que lamentablemente generen todas las trabas habidas y por haber para entregárselo se le demoran 1, 2, 3 meses y cuando ya se lo vayan a entregar se venció la autorización y toca volver a empezar el proceso. Cuando al sistema de salud lo que le debería interesar es que la persona esté bien. Si yo quiero que un hipertenso no se me complique, yo le entrego el medicamento tan pronto sale de su control, no lo pongo en todas las trabas para que se me infarte, para que le dé un derrame, para que pierda su riñón, que es lo que lamentablemente hoy sigue haciendo el sistema por esa cantidad de burocracia, por esa cantidad de peleas internas entre los actores del sistema, por quién se queda con el negocio y quién se queda con la culpabilidad y nadie está pensando realmente en el beneficio de los pacientes. Exsuperintendente, sobre ese punto, el gobierno y lo que dicen, el objetivo es que la nueva EPS sea totalmente pública. ¿Cuál es el paso a seguir teniendo en cuenta las deudas, que de hecho aún no conocemos cuál es el valor concreto? Pues lo primero es eso. Lo primero que hay que aclarar son las cifras y no tenemos que, por hacerla pública, creo yo, darle o quitarle toda la responsabilidad a los agentes privados que durante toda su historia, solo hasta el año pasado, cambiaron su composición accionaria. O sea, quienes tuvieron la responsabilidad durante tanto tiempo de generar estas deudas porque tenían el control de la entidad eran privados. Hasta hace muy poco cambió la configuración accionaria de la nueva EPS. Entonces no es que porque ahora vaya a ser pública les vamos a librar de la responsabilidad. Yo creo que es importante levantar el velo corporativo, ver dónde se quedaron efectivamente los recursos, no que pase como en otras oportunidades, como el caso Salucop, Medimás, Cruz Blanca, donde todos los actores desaparecieron del sistema, dejaron las deudas con la responsabilidad del Estado y quienes crearon el caos, quienes quebraron hospitales, quienes se quedaron con la culpabilidad de muchas vidas en el país, desaparecieron hasta en el papel. No hay registros ni siquiera en la superintendencia de muchas entidades que se liquidaron y como si nada hubiese pasado en nuestro país. No, primero hay que hacer unas cuentas claras de cuáles son las deudas y cuáles son las responsabilidades hasta el momento en que cada una de las entidades tuvo su control real e inclusive su integración vertical, porque de los propietarios de esta nueva EPS, de accionistas todavía de la nueva EPS, hay prestación de servicios de salud, hay entrega de medicamentos que están integrados verticalmente y que también tienen que ser bien revisados. Exsuperintendente y candidato. Hace un instante usted hablaba de la base de datos única de afiliados, que es la que se va a convertir en elemento crucial para garantizar pagos y traslados y demás. Y usted bien lo ha dicho, esto está inventado. ¿Por qué razón no aplicar de una vez todo lo que está inventado? Y no solamente pensar en una base de datos, sino un sistema que conecte farmacias, hospitales, clínicas, EPS, Superintendencia de Salud, ADRES, para que se crucen todos los datos a través de una única plataforma y que asimismo se pueda hacer el control. Es que estamos poniendo aquí un pañito de agua tibia sobre algo que está inventado y que se aplica en muchos lugares del mundo, ¿no le parece? Estoy completamente de acuerdo, es una de las propuestas que incluye la reforma a la salud, además que yo creo, si me lo permiten, que ni siquiera se necesita reforma para hacer eso porque todo está escrito en la ley. Lamentablemente somos el país donde la ley es muy bonita pero se queda en el papel y las entidades encargadas de hacer que se cumplan no hacen que pase. Mira, nosotros llegamos a la Superintendencia Nacional de Salud en el 2024 y se vigilaban 80 billones de pesos a punta de Excel sin seguridad informática. Se habían robado 10 años de información de la superintendencia el año inmediatamente anterior. En los 8 meses que nosotros estuvimos, que aunque suenen cortos, alcanzamos a hacer varias cosas, montamos la seguridad informática y pudimos montar los primeros Power BI, que es al menos algo básico en gobernanza de datos en tiempo real, solo con las PQRs, que es la información propia de la superintendencia. Lo que pasa es que cuando la ley permite que en este sistema de salud sean las EPS las que se autoauditen, autorreporten, generen sus propios estados, digamos, financieros, sino una auditoría real, si no permiten que los sistemas puedan estar directamente conectados con la superintendencia para poder verificar qué es lo que pasa, pues se crea el caos en el que vivimos, que es el caos donde la Contraloría dice una cosa, la superintendencia dice otra, las EPS reportan una cosa a la superintendencia, otra cosa a los hospitales, otra cosa al Ministerio de Salud, porque entonces realmente no hay una gobernanza de datos y todo, creo yo, montado con dolo. Para mí fue montado con dolo, era la apuesta que nosotros teníamos en la superintendencia, por eso montamos al menos la seguridad informática, que parece chistoso, pero nosotros compramos prácticamente los primeros servidores de la superintendencia, prácticamente descubrimos que el agua mojaba en la superintendencia y que teníamos que proteger unos datos que eran importantes porque no existía esa política, pero uno entiende cuál era el objetivo detrás de que eso pasara, de que todo viviese en una nebulosa. El año pasado, una superintendente delegada para las EPS confesó que cuando estaba en ejercicio en el año 2017 había recibido 300 millones de pesos por una EPS para no vigilarla y 700 millones de pesos por otras EPS para darles prebendas y que siguieran funcionando.
Entonces el mismo Estado durante mucho tiempo protegió la debacle en salud que estamos viviendo hoy, les dio todas las garantías para que la plata se siguiera perdiendo, permitió que entidades desaparecieran del papel, del registro, del planeta, del universo, con la plata de la salud de los colombianos y solo nos dejaron las deudas. Eso es lo único real que tenemos nosotros como Estado y eso es muy grave. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que por ahí hemos debido haber empezado y no solo en salud, un país donde a veces ni siquiera los muertos nos cuadran, donde medicina legal reporta unos muertos, fiscalía reporta a otros y policía reporta a otros, pues claro, por eso es que no es raro que los muertos voten o a los muertos los operen 26 años después de haber fallecido, por eso no es raro.